Hola, les quiero dar la bienvenida a este nuevo curso de SQL Server. Vamos a estar viendo en este primer curso lo que sería el módulo básico. Mi nombre es Jonathan y te voy a estar guiando a través de este camino que es la gestión y desarrollo con base de datos. Soy cofundador de PojoBox Tech, desarrollador y diseñador. Trabajo creando aplicaciones de escritorio, juegos, robótica, entre otros proyectos. ¿Qué es una base de datos? O database por sus siglas en inglés. Una base de datos es un sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar datos de manera eficiente. Está diseñada para manejar grandes cantidades de información, estructurándola para facilitar su consulta, actualización y eliminación. Tenemos ciertas características principales. Por un lado está la organización. Los datos se estructuran en tablas, documentos, gráficos u otros formatos. Acceso controlado. Permite gestionar el acceso a los datos mediante permisos y roles. Integridad. Esto garantiza la coherencia y validez de los datos. Y por último, la persistencia. Los datos se almacenan de forma permanente en discos u otros medios de almacenamiento. Hay dos tipos de bases de datos. Por un lado tenemos las relacionales, que son en las que nos vamos a estar enfocando nosotros a lo largo de este curso, que están basadas en el modelo relacional propuesto por Edgar Code. Estas organizan los datos en tablas o relaciones con filas y columnas. Las tablas están relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas, y se gestionan a través del lenguaje SQL. Tenemos ciertas ventajas. Por un lado, estructura clara y bien definida, fácil manipulación de datos relacionados, garantía de consistencia mediante transacciones. A continuación tenemos unos ejemplos de sistemas de base de datos relacionales. Entre ellos podemos encontrar MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, que es el que nosotros vamos a estar utilizando, y Oracle Database. Por otro lado tenemos las bases de datos no relacionales. Estas están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados. No utilizan un esquema fijo y no necesariamente emplean tablas. A continuación tenemos ejemplos de algunos motores que manejan este tipo de base de datos. Por ejemplo tenemos MongoDB, Redis, Apache Cassandra o Neo4j. ¿Qué es SQL? SQL o SQL por sus siglas en inglés es un lenguaje estándar que se utiliza para interactuar con bases de datos relacionales y se utiliza para realizar operaciones como por ejemplo definición de datos o sus siglas en inglés DDL, Data Definition Language, que se utiliza para crear, modificar o eliminar la estructura de la base de datos. Por ejemplo, tenemos comandos como create, que permite crear objetos en la base de datos. Tenemos alter, que permite modificar la estructura de objetos en la base de datos. Y tenemos drop, que permite eliminar objetos de la base de datos. A continuación tenemos manipulación de datos o DML, Data Manipulation Language, en donde podemos encontrar diferentes tipos de comandos, como por ejemplo el comando de insert, que permite agregar nuevos registros a una tabla existente. A continuación tenemos un pequeño ejemplo de su sintaxis. Esto ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte del curso, que la sintaxis, por ejemplo, en el insert abarca insert into, el nombre de la tabla, entre paréntesis las columnas que uno quiere insertar, luego values y entre paréntesis cada valor correspondiente a cada columna. Luego tenemos el update. Este permite modificar los datos existentes en una o más filas de una tabla. A continuación tenemos un ejemplo de su sintaxis. La palabra update
el nombre de la tabla, la palabra set, la columna, el símbolo igual, luego el valor, la cláusula where y la condición. Y por último tenemos la cláusula delete. Esta permite eliminar registros de una tabla. A continuación tenemos un pequeño ejemplo. Se utiliza la palabra clave delete, la palabra from, el nombre de la tabla a la cual lo estamos dirigiendo, la cláusula where y la condición para terminar. Luego tenemos la consulta de datos o DQL, Data Query Language, entre los cuales podemos recuperar información almacenada. Por ejemplo, tenemos el select, que permite seleccionar datos de una tabla. A continuación tenemos un pequeño ejemplo, sería select. En este caso ponemos asterisco para indicar que estamos seleccionando todas las columnas, ¿sí? Si no, se puede especificar directamente el nombre de la columna en esa parte de la query. Luego colocamos from para indicar a qué tabla nos vamos a dirigir, luego el nombre de la tabla, luego la cláusula where y por último la condición. Recuerden que esto es una pequeña introducción, todo esto lo vamos a ver paso por paso cuando lleguemos al motor de SQL Server. Luego tenemos el distinct. Este permite seleccionar datos únicos de una columna. Es decir, si tenemos datos que estén, por ejemplo, duplicados en lo que sería cierta columna, o que contengan el mismo tipo de información, por ejemplo, nombre Pedro, en este caso nos permite agruparlos de manera individual. A continuación tenemos un pequeño ejemplo de su sintaxis. Select distinct, en este caso la columna a cual nos vamos a referir. Luego tenemos la palabra from y luego el nombre de la tabla. A continuación tenemos la cláusula order by. Esta permite ordenar los resultados de forma ascendente o descendente. A continuación tenemos un pequeño ejemplo de su sintaxis. Select, primero para seleccionar la columna en este caso. Luego colocamos from, el nombre de la tabla, y colocamos order by, y en este caso la columna. Para terminar le colocamos si es de forma descendente o ascendente. Luego tenemos el limit o top. Este permite limitar la cantidad de datos a mostrar. Nosotros vamos a estar enfocándonos en lo que sería top. Un pequeño ejemplo de su sintaxis sería select top. En este caso colocamos la cantidad de registros que vamos a traer. Luego colocamos el from, el nombre de la tabla, y eso sería todo. Luego tenemos lo que sería group by. Este permite agrupar los resultados. Un pequeño ejemplo de su sintaxis sería select, el nombre de la columna. En este caso vamos a contar todos los datos que posee esa columna, es decir, la cantidad de datos que posee esa columna. Por ejemplo, si tenemos 10 datos en una columna y queremos contar la cantidad que hay de dichos datos en esa columna, es decir, 10, en este caso colocamos lo que sería la operación count y entre paréntesis asterisco. Luego colocamos from, el nombre de la tabla, luego group by y la columna. Luego tenemos la cláusula having. Esta permite agrupar los datos que cumplan la condición en una columna. Por ejemplo, tenemos select, columna en este caso, puede ser precio, puede ser cualquier columna, X. Colocamos una función que es para calcular promedio, que se llama ABG. Y entre paréntesis colocamos lo que es el nombre de la columna. Le agregamos un alias. Esto ya lo vamos a ir viendo, no sé por qué pensé es muy abrumador. Yo sé que puedo estar abrumando quizás un poco en este momento, pero ya lo vamos a ir viendo todo paso por paso a medida que lleguemos a esas partes del curso. Continuamos, colocamos la cláusula from, el nombre de la tabla, lo agrupamos en una columna y preguntamos si posee, en este caso, por ejemplo, dijimos que era un precio o un promedio, digamos que se llama promedio. Si es mayor a 50, el dato se va a mostrar. En caso de que no, va a salir vacía la query. Bien, y por último tenemos el join. Esto permite unir dos tablas mediante una columna en común.
Por ejemplo, tenemos select, acá tenemos dos tablas con dos columnas, le colocamos un alias, luego indicamos a qué tabla nos vamos a dirigir, en este caso puede ser la tabla A, que es la primera, unimos la tabla B y luego indicamos la condición. Deben ser ambos IDs, en este caso, iguales. En caso de que no sean iguales, no va a matchear y va a salir vacía la consulta. Luego tenemos el control de transacciones, o TCL por sus siglas en inglés, Transaction Control Language. Bien, entre ellos tenemos el commit. Esto guarda de forma permanente los cambios realizados en la base de datos durante una transacción. ¿Cómo se realiza? De la siguiente manera. Iniciamos la transacción. En este caso, digamos que por ejemplo vamos a insertar un dato. Hasta acá ya lo vimos esto. Luego vamos a hacer otra transacción más, es decir, otra cláusula más. Vamos a updatear un dato. Ya lo vimos en las diapositivas anteriores, cómo se hace. Igual después lo vamos a volver a ver, no se preocupen. Y para finalizar, colocamos commit. Cuidado con esto, porque una vez que coloquemos commit, ya no hay vuelta atrás. Los datos ya fueron guardados y esto no tiene forma de deshacerse. Ahora se preguntarán, ¿cómo podemos hacer para deshacer dichos cambios en caso de que nos equivoquemos? Porque claramente esto puede suceder. Bueno, para ello tenemos lo que sería el rollback. Esto revierte los cambios realizados en una transacción. Vamos a dar un ejemplo. Iniciamos la transacción, vamos a realizar un insert, vamos a realizar un update, y en este caso vamos a colocar un rollback. Esto quiere decir que nosotros iniciamos la transacción, pasamos por lo que es el insert, pasamos por lo que es el update, pero al finalizar, antes de terminar, volvemos atrás, es decir, hacemos un rollback y estas dos transacciones no se completaron, es decir, volvió hacia atrás. Después, hay otra manera de establecer ciertos puntos de control donde nosotros podemos luego regresar utilizando rollback. Esto se conoce como save transaction. Esto crea un punto, como dijimos, dentro de una transacción a la cual se puede regresar utilizando rollback. Sepan que si regresan directamente usando rollback sin aclarar cuál es el punto, se va a volver al principio. Es decir, se va a borrar todo hasta el principio. Entonces, para realizarlo sería con begin transaction, insertamos un producto, colocamos save transaction y colocamos el nombre. Luego realizamos otro insert para probar. Y luego tenemos que colocar rollback transaction y vamos al punto 1 en este caso. Luego ejecutamos un commit y con eso ya estaríamos. Y por último tenemos el control de acceso o DCL, Data Control Language. Entre ellos podemos encontrar el grant, que permite otorgar permisos a un usuario o rol para realizar operaciones en la base de datos. Por ejemplo, tenemos la cláusula grant, luego tenemos permiso en este caso, que ya van a ver los diferentes tipos de permisos. Luego, sobre qué objeto, es decir, sobre qué base de datos, sobre qué tabla, al usuario tal. Entonces, los permisos más comunes pueden ser select, pueden ser insert, puede ser update, puede ser all para todos, create views, es decir, que se pueden crear vistas. Ya vamos a ver esto cuando lleguemos a la parte de vistas, pero eso ya seguramente lo vayamos a ver en la parte intermedia. Un pequeño ejemplo tenemos, vamos a conceder el acceso de select y de insert sobre productos a el usuario 1, por ejemplo. Luego tenemos el revoke. Este retira los permisos otorgados previamente a un usuario o rol. Podemos realizarlo de la siguiente manera, un ejemplo de su sintaxis. Los permisos son los mismos que ya vimos recién.
y tenemos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, vamos a revocarle el permiso de insertar sobre la tabla productos al usuario número 1. ¿Cuál es la importancia del SQL? Bueno, este es estándar de la industria, es decir, es compatible con la mayoría de los sistemas de bases de datos relacionales. Tiene un manejo de datos eficiente, es decir, que permite trabajar con grandes volúmenes de información estructurada. Posee flexibilidad, desde consultas simples hasta operaciones complejas como subconsultas similares. Optimización. SQL incluye herramientas para optimizar el rendimiento de las consultas, como índices y planes de ejecución. Interoperabilidad. Es compatible con múltiples lenguajes de programación y herramientas analíticas. Pero bueno, dejemos de hablar un poco de teoría. ¿Y qué te parece si vamos a descargar e instalar SQL Server? ¿Estás listo? Porque yo sí. Vamos, acompáñame. Bueno, acá nos encontramos en el explorador y lo que vamos a hacer es buscar SQL Server 2022 y vamos a ir a la página de Microsoft. Tenemos dos versiones para descargar. En este caso podemos descargar la versión de desarrollador o developer o la Express. Nosotros vamos a ir por la Express, así que le damos descargar. Una vez que se descarga, vamos a abrir el instalador. Una vez abierto el instalador, tenemos tres versiones para instalar, tres opciones. En este caso nosotros vamos a ir por la básica. Así que le damos clic. En este caso nos está informando que hay una incompatibilidad de lo que sería el lenguaje del motor con el lenguaje del teclado. Entonces, en este caso, si ustedes quieren, pueden ir a configurarlo. Van a lo que sería configuración. Y lo que pueden hacer es buscar el lenguaje o idioma. Y pueden modificar lo que es el español a España. En este caso, para que lo chequen. O también lo pueden dejar en lo que sería el idioma inglés, que es lo que vamos a estar haciendo nosotros en este caso. Así se van acostumbrando a que se utiliza generalmente el idioma inglés para programar. Entonces, digamos que sí. En este caso cerramos todo lo demás. A continuación acá tienen los términos y condiciones, si quieren lo pueden leer. Y le vamos a dar a aceptar. La ruta yo recomiendo que la dejen por defecto, pero ustedes si quieren la pueden cambiar si son más avanzados. En caso de que no, le dan a continuar. Y ahora vamos a esperar a que se instale. Se va a comenzar a instalar. Bien, ya falta poco para terminar. Bien, una vez que ya terminó de instalarse, acá tienen lo que sería la cadena de conexión. Ustedes recomiendo si quieren que la copien en las notas para luego poder utilizarla. La copian y la guardan. Después lo demás lo dejamos todo por defecto. Y lo que vamos a hacer ahora es instalar el Management Studio. Entonces vamos a dar clic. Se nos abre la pestaña con la descarga. Le vamos a dar a descargar la última versión hasta el momento. Bien, listo. Una vez que termina, lo vamos a abrir. Lo mismo que antes, recomiendo que dejen la instalación por defecto. No cambien la ruta si no saben lo que hacen. Le vamos a dar a instalar. Vamos a esperar a que se instale. Bien, ahí ya está terminando. Bien, ahí terminó. Una vez finalizado, le damos close. Ya podemos cerrar todo lo demás. Y en este caso yo recomiendo que reinicien la PC. Así que yo voy a hacer eso. Y en un momento volvemos. Bien, ya tenemos ahora reiniciada la máquina. Lo que vamos a hacer es buscar el Management Studio. Ya está, vamos a abrir y vamos a esperar a que inicie.
Una vez iniciado, acá tenemos lo que es la interfaz. En este caso podemos conectarnos vía SQL Authentication o Windows Authentication. Nosotros vamos a quedar con la de Windows. Vamos a probar a ver si conecta sin tener que hacer nada más. En este caso de error, lo que vamos a hacer es Trust Server Certificate y vamos a probar de vuelta. Y ahí está. Bien, entonces ahora ya tenemos las bases de datos. En este caso está vacío. Tenemos una hoja nueva de query. Y ya podemos empezar a trabajar con el motor de base de datos. Así que bueno, en este caso vamos a ir dejando la clase ya por acá. Y en la próxima clase vamos a iniciar creando la nueva base de datos. Así que sin mucho más que decir, yo me voy despidiendo ya de esta primera clase. Si te gustó el video, por favor suscríbete y dale like. Y yo te veo en la próxima lección. Chao.